Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen provecho. Aquí estamos de regreso, otro jueves más de Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Bueno, este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y conducido por Carolina Escarrá Gil y por este servidor Ramón Medero Escalante. Un gusto estar con ustedes nuevamente para conversar sobre varios temas de interés geopolítico. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur, escuchando los latidos De la patria de grande. la patria grande, así es. Bueno, queremos saludar y agradecer a Nieves Valdés, su presidenta, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenido. Bueno, tenemos aquí detrás de la cámara y atento a todos los aspectos técnicos a Jason Alcalá. Y bueno, pueden ver estos contenidos, escuchar estos contenidos a través de la página www.laradiodelsur.com.be y en las redes sociales a través de @la radio del sur y en Telegram y en YouTube, Ajá. la Radio del Sur 01. En el caso de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, nosotros estamos en las redes sociales a través de @ladanta.tv, pero también somos multiplataforma. Eh, tenemos en las redes sociales, tenemos la Danta Radio, la Danta TV, la Danta Gráfica y tenemos también la Danta Ediciones, es decir, que hemos tratado de arropar todas las posibilidades comunicacionales a través de los libros, de revistas, de programas de radio, etcétera. Así que los invitamos a visitar nuestras páginas. Vamos a hablar un poco de Cuba, vamos a hablar de la guerra impuesta a Irán por parte de Estados Unidos y el Estado sionista de Israel, y un tema con el que vamos a abrir, que es la presentación que La audiencia la de audiencia que va a tener hoy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en Nueva York, cuya vicepresidenta, que está como presidenta encargada, ha sido reconocida. reconocida legítimamente, con lo cual ya habíamos dicho en otro programa que se caía por su propio peso todo aquel montaje de elecciones fraudulentas, etcétera, etcétera, porque si hubiese sido fraudulenta, entonces la propia presidenta encargada no sería legítima. Y lo otro es que todos los argumentos se han caído también, todos los argumentos de narcotraficante, terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, los abogados lo han dicho, muchos especialistas lo han dicho, que no tiene ningún sentido continuar con ese proceso judicial. Podemos hablar hasta del derecho de gentes de Andrés Bello, ¿no? De 1836. Evidentemente todo se ha convertido consuetudinariamente a nivel de derecho internacional. No soy abogada, pero sé un poco de la materia en que tú no puedes enjuiciar a un presidente en funciones, pues, ¿no? Eso va en contra de todas las leyes consuetudinarias desde todos esos años, ¿no? Y mucho más, por supuesto, con toda, digamos, la legislación internacional que existe, los acuerdos de Ginebra y todo esto. De hecho, él se acoge al tercer convenio de Ginebra, que es en el que te dicen, bueno, los prisioneros de guerra, porque parte de lo que colocan en la demanda, yo me leí muy bien la demanda, es que además él tenía armas. Yo decía, bueno, pero es que él tenía que tener un arma en su poder porque además él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. O sea, él realmente Todo lo quieren criminalizar. todo lo quieren criminalizar. Ellos allá sí lo pueden hacer, pero el resto de los países que ellos creen que están bajo su dominio no pueden hacer Un país donde hay más lo que armas que ellos no personas, quieran. entonces Exactamente, ¿no? Y donde además, el ¿quién descaro manda? total. Además del AIPAC sionista, el que manda es precisamente la Asociación Nacional del Rifle, que no ha podido, bajo ningún concepto, ningún grupo político ha podido establecer una legislación con el tema del armamento, por ejemplo, y bueno, hay más armas que gente en Estados Unidos, que es al final lo que según el libro de Peter Phillips, del que he hablado aquí en algunos momentos, que se llama Megacapitalistas, bueno, son 380 y pico familias nada más que tienen el control
de todo lo que son medios de comunicación, universidades y evidentemente todo lo que es ese complejo militar, que es el que ha desarrollado hasta el tema de la inteligencia artificial, el internet, todo esto se ha desarrollado en el Pentágono. Y Sí. todo es para hacer armamentos. Entonces, por eso es el complejo militar, industrial, y luego le entra el tema financiero comunicacional, porque si te pones a pensar, por lo menos en la estructura y la superestructura que presentaba Marx, por ejemplo, bueno, es en esa superestructura donde está el Estado, donde están las leyes y donde además están las universidades, las iglesias, todo lo que de alguna manera configura la ideología de la persona, las ideas dominantes, bueno, la maneja esta misma gente que está desarrollando armas como locos para poder declararle la guerra a Irán, entre otras muchas cosas. Pues no, hasta Cuba le han declarado la guerra y por eso creo que es importantísimo que hayamos empezado este programa con esa canción espectacular, pero además hablando de todo el tema de lo que está sucediendo, porque acaban de detener a unas personas, no solamente en Panamá, hubo 2 estadounidenses que al llegar por el aeropuerto de Miami los despojaron hasta de sus teléfonos y de todos los dispositivos donde pudieran haber grabado la verdad de lo que estaba pasando en Cuba y todo lo que estaba haciendo la flotilla en Cuba, llevando 14 toneladas en insumos médicos, en ayuda humanitaria, en insumos alimentarios, ¿sabes? Para poder ayudar a la isla que, bueno, que sufre un bloqueo, que tiene 60 años sufriendo un bloqueo, pero que el bloqueo además se ha profundizado de tal manera que le bloquearon todo el ingreso de cualquier tipo de energía. Entonces, a menos de que la saquen de la caña de azúcar, es muy poco lo que pueden hacer Claro. en Cuba, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos unos niveles de solidaridad muy altos, nosotros teníamos una relación con Cuba energética que, bueno, ahorita está absolutamente bloqueada. Y Cuba tiene unos problemas muy grandes, porque el mismo Trump lo ha dicho en relación con Estados Unidos: si no tienes gasolina, si no tienes diésel, si no tienes ciertos elementos que son precisamente producto del desarrollo petrolero, ajá, ¿cómo transportas los alimentos? ¿Cómo utilizas fertilizantes? ¿Cómo? Todo ese tipo de cosas forman parte de un bloqueo que le va a llegar el momento en que si la gente no se reinventa, y si hay un país que se ha reinventado es precisamente Cuba, bueno, vas a tener problemas hasta para la alimentación, ¿no? Así es. Sí, Por el en transporte, efecto llegó a La Habana la flotilla Nuestra América, además que un nombre con mucha significación, porque Nuestra América es el concepto geopolítico de José Martí, Ujú. ¿no? Que tiene al mismo tiempo una, una descripción geopolítica, o sea, que constituimos un espacio diferenciado del resto del continente, pero además un sentido de unidad bolivariana, que Tú sabes que gran admirador de Bolívar. Bolívar decía, tomando las ideas de Miranda, pero él decía que éramos un pequeño género humano, que, que los americanos éramos un pequeño género claro, humano. claro, sí, Así era como nos describía Bolívar en ese momento. por supuesto. Y bueno, y esa flotilla llegó, zarpó el 19 de marzo y llegó ayer, creo que fue que llegó la flotilla a La Habana, fue recibida por las autoridades y como dices tú, ya de regreso, después que se cumplió, que dejaron allí un acto simbólico, porque obviamente la cantidad de toneladas de medicamentos, de medicinas, de comida que pudo haber transportado esa flotilla, pues obviamente abastece, bueno, superficialmente, digamos, es más que todo un gesto de solidaridad, de voluntad, además un gesto valiente de, teniendo allí a la flota de Estados Unidos, es un acto valiente de confrontar al imperialismo. O sea, es un acto más que todo simbólico, porque obviamente con lo que ya transportaba, pues no va a resolver el problema de los cubanos. Entonces, De los pueblos. y de los pueblos. Entonces, es un acto de solidaridad, pero lo pagaron caro porque cobardemente, después que cumplen con la misión, son retenidos en el aeropuerto Tiago, ¿no? Pues retenidos en el aeropuerto de Panamá y se les comienza a imputar una serie de cargos y de cosas
que para nada, bueno, es una retaliación. Y a los estadounidenses los retuvieron en Miami también, ¿no? Y les quitaron todas sus pertenencias y los revisaron como suelen revisar. En todo caso, Carolina, fíjate, estamos ante esa soberbia que en el caso de Cuba cuesta mucho comprender, porque bueno, podemos ver que en el caso de Venezuela, obviamente, pues por las inmensas riquezas petroleras, de tierras raras, etcétera, etcétera, eh, Estados Unidos puede tener como hegemón el objetivo de apropiarse, como ha pretendido y sigue pretendiendo, de nuestra riqueza. Pero en el caso de Cuba me parece que es más que todo por su ubicación estratégica y por esa espina clavada que tiene el imperio, que durante más de 60 años no han logrado derrotar La a resistencia. una pequeña isla. Imagínate, que ante ese gigante, ese monstruo, como lo describía José Martí, el propio Bolívar, que es Estados Unidos, con ese poderío militar y económico, no han logrado derrotar a la revolución cubana, porque allí, al igual que en Irán, hay una voluntad colectiva que sostiene la revolución. Por más que haya disidencias, por más que, claro, porque la presión que se le ha ejercido al pueblo cubano, obviamente, rinde sus frutos. Es decir, mantener un país sistemáticamente asediado, bloqueado. Se han dado no sé cuántas votaciones en la ONU, donde la gran mayoría de los países, y precisamente y tristemente, vergonzosamente, Argentina, que siempre había votado en contra del bloqueo, pues ya en este gobierno fascistacionista de Milei, votó a favor del bloqueo, que es algo que nunca había ocurrido, ¿no? Y entonces no se comprende sino eso, que es una retaliación también, un deseo de vengarse, de que allí haya un bastión de la dignidad de los pueblos del sur, de una revolución que se niega a entregarse, que se niega a doblegarse, un pueblo que sometido a esas presiones, pues obviamente, oye, se quedan sin luz, el tema del abastecimiento, la carestía, es fuerte. Hay una crisis humanitaria en Cuba tremenda que se ha Recrudecido. recrudecido en estos tiempos y Donald Trump, entonces, de una manera también estrafalaria y totalmente fuera de sí, dice que, bueno, que él va a tomar Cuba como si fuese, bueno, algo que está allí, un objeto que él se va a apropiar de eso y va. Yo creo que él necesita, a juro, un estado 51 para sentir, así como necesitaba el Premio Nobel de la Paz. Sí, que ahora, Sí, no te so- juro. que ahora ni de broma se lo gana, porque Sí, el presidente más guerrerista de pero los necesita, últimos juro, años. un estado 51. Él no sabe si es Canadá, si es Groenlandia, si Sí, es Venezuela, Venezuela, si sí es es Cuba, pero él necesita un estado 51. No, él necesita un triunfo, porque las ha perdido todas. Ha perdido todo. Porque incluso lo que nos pasó acá en Venezuela es vergonzoso para Estados Unidos. ¿Sabes qué? Yo quería decir algo. Primero, aclarar ante la comunidad en general, ¿no? Porque he visto algunas cosas de que cuando se dan esas negociaciones en la ONU, Venezuela no apoya a Cuba y no se manifiesta en contra del bloqueo. Eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros no podemos votar en Naciones Unidas. Eso es importante decirlo, porque no estamos, digamos, al día con los pagos, porque no nos dejan pagar teniendo bloqueado el sistema SWIFT para poder pagar en la ONU, ¿no? Eso está calculado, ¿no? Sí, Para que todo eso está calculado, pero además a nivel mediático se dice Venezuela no apoya a Cuba, o sea, en el tema de las votaciones, ¿no? Y es que Venezuela no puede votar. Eso quería decirlo por un lado. Por el otro lado, ¿cuántas veces intentaron hacer estas operaciones de decapitación en Cuba con el comandante Fidel, Claro. con el propio Raúl Castro, ¿no? Y probablemente lo han tratado de hacer también con Díaz-Canel, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, allí cualquiera tiene una formación no solamente política, ideológica, sino incluso cualquiera puede estar revisando qué es lo que tú estás haciendo y cualquiera puede estar pendiente de lo que tú estás haciendo para ir a decir la información. Hay un libro de Capote, creo que se llama, que es el apellido del autor, que se llama Enemigo, que es bien interesante porque él fue, digamos, un doble agente en un momento determinado.
Y él relata, una vez que ya se destapa toda la situación y que le permiten decir como autor, como escritor, ya le explica cómo fue cómo lo captaron, ¿no? Como una persona conocida en el mundo de las letras. Entonces es bien interesante ese libro porque te relata cómo funciona el tema de los dobles agentes en Cuba y la mayoría es alguien que realmente está con la revolución y que está dando información de todo lo que está pasando allí. Entonces eso permite también, esa inteligencia popular permite también bueno, que no puedan lograr ciertas cosas los estadounidenses. En el segmento anterior tratamos el tema de Cuba, acabamos de escuchar una pieza de Carlos Puebla, La OEA es cosa de risa. Es una, sí, exacto. Y una canción que a mí me encanta porque es visionaria, es decir, ya en la época de la canción y cuando la compuso Carlos Puebla ya se veía que la OEA era un montaje, un teatro. ¿Cómo dices tú? Un teatro Kabuki, kabuki. pero no lengua yo. Un teatro kabuki. Son marionetas del imperio. Y es un espacio que para nada ha servido para defender los derechos de los pueblos de nuestra América, de América Latina y el Caribe. Por el contrario, ha sido una herramienta de dominación por parte de Estados Unidos. Y lo vemos en este momento con lo que pasó en Venezuela y con lo que está sucediendo en Cuba. La OEA ha servido ni siquiera de muy poco, para nada, es inexistente, es una entelequia prácticamente, ¿no? Vergonzosa para el mundo. Y es una de las organizaciones multilaterales que, junto con la ONU, pues van en total declive hacia una inoperancia, hacia una falta hacia un irrespeto de las normativas internacionales y que Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, tanto a la ONU como a la OEA, pues le ha hecho ningún caso ni ningún tipo de... Mira, es tan inoperante para ellos, ¿no? Ujú. Que primero con el tema de Venezuela, Estados Unidos tuvo que inventarse el Grupo de Lima. ¿Te acuerdas? Por Claro, allá, por el año 2010. para poder hacer algo porque en la propia... Porque la propia OEA no pudieron, porque el comandante Chávez fue muy inteligente y se inventó toda esta visión bueno, además muy solidario, se inventó toda esta visión de Petrocaribe y del ALBA. Y evidentemente los países del Caribe no apoyaban una intervención en Venezuela ni aplicar la Carta Democrática No, y Interamericana nuestros contra cancilleres, Venezuela. eran unos Y nuestros cancilleres cancilleres fueron muy buenos. con Bueno, unos discursos y Roy unas Chávez, posiciones. sí, muy Roy bueno. Chávez, Pero además de eso, hoy en día ya no les sirve el Grupo de Lima, ya no les sirve evidentemente la OEA, entonces se crean el Escudo de las Américas para precisamente agarrar a sus acólitos del continente y bueno, y ponerlos en contra de los pueblos, ¿no? Así de mal está. el trabajo diplomático venezolano ha sido de muy alto nivel. En toda esa visión de integración nuestroamericana que viene de Miranda, luego la retomó Bolívar, luego vino el comandante Chávez y también la impulsó, yo creo que fue muy importante en eso. O sea, esa visión de ALBA, Petrocaribe, la CELAC, que por cierto se reunió con África en estos días, o sea, toda esa visión nuestroamericana fue importantísima también para dar, digamos, hacerle una contraposición a la OEA. Con esa idea nace la CELAC. Con esa idea también desde el punto de vista político nació la UNASUR, que después también la implosionaron. Los Estados Unidos siempre han intentado implosionar todos esos mecanismos, ¿no? Propuestos principalmente desde Venezuela, como les dije, desde hace más de 200 años con Miranda, pero que han sido impulsados por varios países de América Latina y el Caribe en su momento, entendiendo que era necesario hacerle un Bueno, contrapeso a el la OEA. caso es que Donald Trump necesita un triunfo a toda costa porque se ha empantanado en el Golfo Pérsico, es decir, en Asia Occidental, la guerra que él mismo impuso, se fue a una guerra sin ningún objetivo claro, sin ninguna estrategia clara, valido de la supremacía y de la presión del lobby sionista de la AIPAC y del propio Netanyahu, que bueno, se convirtió a Estados Unidos en una especie de proxy suyo, de mercenario, y se fue a la guerra con mucha ignorancia sobre la capacidad moral, porque el arma secreta
si la tiene el pueblo de la República Islámica de Irán, el pueblo revolucionario de Irán, que es un pueblo revolucionario. No se dejen engañar. Allí no hay sino una minoría alentada por facciones extremistas del ISIS y del Mossad para causar esas revueltas crueles y sangrientas en las calles de Irán, pero no es el pueblo que se manifiesta de esa manera. El pueblo se manifestó como se manifiestan todos los pueblos, aquí mismo en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, y la represión es una represión normal de toda movilización popular cuando pierde el carácter pacífico, pero son momentos, son células dormidas que cuando se dan esas ocasiones, esas oportunidades, entonces penetran la fila de las organizaciones sociales que se están manifestando pacíficamente y la convierten en una guerra callejera muy cruel, armada, porque ellos tenían Kalashnikov, escopetas, fusiles de todo tipo, granadas, cuchillos, machetes. Era una pira de asesinos y de mercenarios sangrientos. No es el pueblo que se manifiesta. Entonces, Estados Unidos entró con mucha arrogancia a esa guerra, ¿verdad? Y ahora está empantanado, se ha dado un tiro en el pie. Se ha dado con el muro de la moral y de la ética revolucionaria iraní. Entonces, pero el muy zángano de Donald Trump, como capitalista y como empresario multimillonario que se ha valido de la guerra, y en esto creo que tú puedes hacer un análisis interesante para ganar dinero. Él, no el aparato industrial solamente, sino él, porque mira, el comportamiento, la retórica de Donald Trump se ha ido analizando en estos días, los iraníes lo han ido analizando, y en las últimas semanas él muestra un patrón que oscila, ¿no? Los fines de semana amenaza, muestra un patrón de oscilación, amenaza los fines de semana y da señales de acercamiento, de diplomacia entre semanas. Ay, qué co- Es decir, que él va fluctuando, ¿no? Entre semana dice, bueno, nos vamos a acercar, hay un diálogo, hay no sé qué, tal y tal, y los fines de semana entonces lanzan fuertes amenazas militares, de tal manera que eso impacta en el mercado petrolero. Y entonces hay subida y bajada del 10, 15, 20%, donde él y sus compinches, porque la Casa Blanca se ha convertido en un casino y en una empresa, él y su nuero, su yerno, ¿eh? Sí, Este, Jared Kushner. ajá, coche, bueno, compran cuando está a la baja, compran acciones en la bolsa y acciones petroleras, compran petróleo y entonces cuando sube el tono militar y político, suben de nuevo los precios por la incertidumbre que eso crea y venden. Sabes que es muy interesante un análisis que leí, no recuerdo exactamente en dónde, donde dicen que el Pentágono eliminó o dijo que no iba a seguir comprándole drones a cualquier empresa. Y la empresa del hijo de Trump es de drones. Entonces, al único al que le compran los drones para hacer la guerra es al hijo de Trump. No solamente el entorno en la Casa Blanca, sino en su propia familia. Se han hecho multimillonarios de una manera, bueno, ya eran multimillonarios, pero han acumulado mucha más riqueza como capitalistas de lo que ya tenían. Y hay algo bien interesante que era lo que estábamos hablando antes, y tú me dijiste que ahí yo podía hacer un análisis. No es mío, ¿ok? Leyendo a Pepe Escobar, a Jalife Rame, a Agrofogel, a Tilio Borón, a todos estos analistas internacionales que me parecen maravillosos. Hay un japonés que se llama Jian también. Leyéndolos a todos y haciendo, digamos, una dialéctica por allí, he visto que la tendencia es que yo me preguntaba por qué a Pepe Escobar fue el único que se lo leí después de la guerra de los 12 días. Él decía que lo que había habido había sido un teatro kabuki, que es el teatro de las marionetas, ¿no? De japonés.
Y yo no entendía por qué. Hoy lo entiendo, o por lo menos entiendo esa posición de Pepe, porque, que es brasilero, muy bueno, se los recomiendo para que lo lean, porque duró solamente 12 días, luego hubo un tiempo de paz, etcétera. Pero, ¿qué dicen algunos de los otros analistas ahorita? Y Grosfogel tiene un análisis interesantísimo sobre eso. Dicen que Israel estaba presionando a Estados Unidos para que le hiciera la guerra a Irán. Irán y Estados Unidos se pusieron de acuerdo. Irán dijo, mira, hasta aquí atacas o lo que sea, llegamos a una tregua en estos términos y tú tienes una victoria, ¿no? Que fue esa victoria de la guerra de los 12 días, entre comillas. Pero Israel no estaba contento. Entonces Israel siguió presionando hasta que, bueno, por eso empezaron a salir todos los files de Epstein, los archivos de Epstein, empezaron a salir poco a poco. No sabemos todavía el nivel de podredumbre que pueda seguir habiendo en esos archivos para presionar. Un arma de extorsión. Como un arma de extorsión para presionar a Estados Unidos para que les declarara otra vez la guerra a Irán. Y en este caso se enredó porque Irán dijo, ahora no es un teatro kabuki, ahora no nos vamos a poner de acuerdo y ahora yo te voy a responder. Pero dame un segundo para terminar con la idea. Lo interesante de todo esto es que Estados Unidos está enfocado en Irán y todos tenemos el foco en Irán, y por el otro lado Israel ya ocupó Gaza, ya ocupó Cisjordania, está ocupando el sur del Líbano, se quiere meter en Siria y seguir así hasta lograr el gran Israel. Entonces pareciera que está presionando Israel o el sionismo para que haya dos focos. Por un lado se está metiendo por este lado de Asia Occidental, están mandando a Trump para este lado y Trump está entrampado en esa guerra que no es suya además, ¿no? Para poder hacer entonces la cortina para que nosotros no veamos lo que está sucediendo en el otro lugar. Porque ¿qué se dice de lo del Líbano? ¿Qué se dice de Siria? ¿Qué se dice? Sí se dice, pero se dice muchísimo menos de lo que se dice de lo que está sucediendo. Fíjate, en Arabia Saudita, donde se congregaron los cancilleres de las petromonarquías y de las naciones árabes e islámicas de la región, el canciller del Líbano, Youssef Rajih, creo que se llama. El nombre. Bueno, como emisario de su presidente, Youssef Aoun, porque creo que aún no le ha caído aún no se ha leído la historia del Líbano, porque ha dicho una barbaridad en esa reunión. Sí. Que el Líbano va a hacer todo lo posible por erradicar la influencia de Irán del Líbano, porque es una influencia que la ha llevado al Líbano a la guerra, que por culpa de Irán es que Hezbollah ha entonces agredido al Estado sionista de Israel, y la represalia de Israel es producto de esa injerencia. Aún no se ha leído la historia del Líbano. Esa es una mentira tan estúpida. Y dentro de los 15 puntos de la propuesta de paz que está haciendo Trump para el tema de Irán, tiene el tema de proxies también y lo del Hezbollah y todo esto. Exacto, pero es una afirmación tan absurda, tan estúpida, porque y el proyecto de Estados Unidos de Israel, de la Gran Israel, es un proyecto expansionista que nace con el propio Estado ilegítimo de Israel. Es decir, incluso antes del año 48 ya las milicias fascistas sionistas ya atacaban al Líbano, tenían sus ojos puestos. Y ha sido un proyecto de toda la vida de quedarse con el sur del Líbano. Ahí hay un río que se llama el río Litani, que separa geográficamente el norte del sur. Está a 15 kilómetros más o menos de la frontera del Estado sionista, del Estado ocupante. Y ellos ha sido una excusa. Esta cortina de la guerra de Irán ha servido de excusa para ellos, bajo el ataque preventivo y de seguridad nacional, ocupar ese territorio. Lo que quieren es quedarse con el sur. Han explotado todos los puentes, han hecho estallar todos los puentes, han incomunicado, han desplazado a miles de personas hacia el norte para quedarse con ese territorio. Hezbollah nace, la República Islámica de Irán, la revolución es del año 79, 11 de febrero del 79. O sea que no es de 48 ni es de ahorita.
y Hezbolá nace en el 82, pero desde el 48 hasta el presente nunca ha cesado Israel de atacar y de invadir al Líbano. Al Líbano. Estuvo 18 años y fue Hezbolá quien lo expulsó y salió como un perro con el rabo entre las piernas, ¿no? Entre las patas, salió del Líbano el Estado sionista de Israel. Es gracias a Hezbolá que sigue la campaña mediática de estigmatizarlo como terrorista, con unas milicias terroristas extremistas. No, es un partido político legítimo que tiene lugar, espacio político legítimo en el Parlamento, pero además es la única fuerza armada valiente que se ha opuesto a las invasiones, a las agresiones. Gracias a Hezbolá es que no se ha logrado fracturar la geografía y el Estado libanés. Hay que estar pendientes de lo que está sucediendo y sobre todo algo muy importante, liberen a Nicolás y liberen a Cilia, que no hay razón para que se haga esa audiencia el día de hoy, no hay razón para que estén presos, no hay razón para nada de eso, salvo que Donald Trump quiere el petróleo, el oro, las tierras raras de Venezuela. Esto es Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Carolina Carragil y este serio Ramón Medero. Nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde. Vamos a escuchar a Nathalie Cardón. Nathalie Cardón. Hasta siempre, una canción de Carlos Puebla dedicada al Che Guevara. Y el espíritu de Che Guevara y de Fidel Castro siguen presentes en el pueblo cubano. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la